Pues muy bien, muy buenas tardes, perdón, bienvenidas a este su programa Mujeres Alzando la Voz por la Quimbomba Radio. Hoy se encuentra con nosotros una mujer que es víctima de violencia vicaria y de sustracción de menor. Janet, bienvenida. Hola, gracias. Ella nos va a platicar su testimonio de cómo ha sido este proceso con su violentador vicario y la recuperación de su menor, cómo es su historia, ¿no? Nos viene a contar su testimonio. Y pues, adelante, Janet. Yo recuerdo que te conozco, por decirlo así, en redes, porque mi primer contacto fue en redes contigo, porque había un video que se hizo viral, ¿no? Donde hay una situación en un área, creo que de lavado, entre Sí, tú, tu menor hija y tu agresor vicario. Adelante. correcto. Sí, yo recuerdo, subí dos videos. Uno donde explico que el agresor me quitó a mi hija y muestro como ese video en el que me está agrediendo con mi hija cargando. Y en el segundo pongo un video que grabó mi tía el día que me quitaron a mi hija y yo estaba, bueno, fui en el transcurso del día a buscarla, ¿no? En la noche ya estaba deshecha. Yo creo que las que han pasado por eso entenderán el dolor que se vive. Entonces yo ya en la noche ya no me pude quedar ahí. Y mi tía fue la que graba, ¿no? Y explica cómo se escuchan los gritos de mi hija en la casa de mi suegra, que ahí es donde la tenían resguardada. Y bueno, ese día yo estaba en mi trabajo y fue cuando me llama, me llama primero mi papá y me explica lo que pasó. Que entró, se la llevó con violencia y luego me marca él, como exaltado y diciéndome que, o sea, que ya no me iba a dejar ver a mi hija y que iba incluso a denunciar a mi papá. Y lo primero que yo ya estaba en mi trabajo, entonces lo primero que hago es llamar a mi mamá para que me vaya a buscar al trabajo y voy a la casa de mi suegra porque sabía que ahí iban a estar. Y sí, lo veo saliendo, le estaba cerrando la reja y me acerco. Para mí lo más importante, y lo saben igual las mamás que trabajan, cuando sales lo primero que quieres hacer es ir a abrazar a tu hija, ¿no? Porque está separada de ella pues todo ese tiempo. Entonces yo lo que quería es ir a verla y me acerco al carro donde se estaba subiendo, le estaba saliendo, cerró la reja, se sube al carro, yo me bajo para ver si se está llevando junto con él a mi hija y cuando me acerco él empuja la puerta y es cuando me golpean en la frente. Lo hace parecer como un accidente, pero se sube rápido y se va. Pero yo alcanzo a ver que no está mi hija ahí, Ujú. entonces me quedo ahí. No tenía la necesidad de seguirlo. Entonces me quedé ahí esperando, gritaba por mi hija y sí escuchaba su voz allá adentro. Entonces ahí me quedé parada todo el día buscando abogados, porque lo primero que hice fue llamar a la policía. Cuando eres inexperta creo que confías en esa parte de como la primer línea, que Ujú. son los policías. Entonces yo llamé a la policía, les expliqué y me dijeron no podemos hacer nada. Se fueron, como a los 15 minutos regresaron y me dijeron, nos llamaron que estás haciendo disturbios afuera de la casa, entonces te tenemos que sacar de aquí. Y le dije, no me voy a ir, mi hija, te acabo de explicar que mi hija está O allá sea, ¿los adentro. mismos fueron? Los mismos, Ah. los mismos. Y me dijeron que si no me iba, que me iban a tener que llevar, ¿no? A la femenil. Entonces yo me empecé a mover con abogados porque dije, no puede ser que yo sea la Ujú. mala, ¿no? Y me empecé a mover, muchos me decían, ve a denunciar, otros me decían, quédate ahí, yo ahorita voy, pero pasaban las horas y dieron incluso las 6 7 de la noche. Y sí hubo un momento en el que yo ya no, o sea, emocionalmente como que te mueve mucho, te frustra el cómo una persona puede pasar sobre tus derechos, de ver a tu hija Ujú. y, y que nadie haga nada, o sea, y nadie puede hacer nada, o sea, que la policía no pueda romper la puerta. En ese momento eso tienes ganas de romper la puerta, entrar y agarrar a tu hija y llevártela. Claro. Y nadie haga nada.
Entonces yo llegó un momento en el que, o sea, ya, o sea, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Y los policías iban cada media hora. O sea, sí me movía a comer, al baño y regresaba a pararme ahí afuera de la casa. Y los policías iban a cada rato, a cada rato. Entonces ya una vez que me dijeron, ¿sabe qué, señorita? Se la vamos a tener que llevar. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mejor vamos a denunciar. Y no sabíamos qué hacer, si quedarnos o ir. Entonces en ese transcurso yo, o sea, ya lloraba, gritaba, decía, ¿cómo puede ser posible esto? Entonces ya como a las 12 de la noche, bueno, no, a las 11 de la noche todavía fui al CEJOM porque me dijeron que ahí podía hacer una denuncia y que de manera inmediata me iban a devolver a mi hija, que en 2 días. Y luego ahí me entero que los juzgados familiares un día antes habían salido de vacaciones. Ok, sí. Entonces, y digo, ¿y qué podemos hacer? En el CEJOM. Y entonces incluso hubo una audiencia como de emergencia, le llaman, pero como no había ninguna denuncia antes, no había nada que lo antecediera Ujú, a esta acción, pues no, o sea, no pasó nada. Entonces me tuve que esperar y chutarme todas las vacaciones ujú. de, de los Diciembre, juzgados, ¿no? sí, de los juzgados familiares, pero sí, en los primeros días fue emocionalmente. Yo me acuerdo que esa primera noche salí del cejón como a las 12, llegué a mi casa a la 1 y lo único que hice esa noche fue llorar. Y me acuerdo que igual le mostré a mis papás el video, ese video que se hizo viral. Se los mostré y ellos me dijeron, ¿por qué no nos habías dicho nada? O sea, ¿por qué te lo quedaste? Le dije, no sé, o sea, no sé, no sé, en ese momento no sabía. Solo me acuerdo que lloraba y no me dormí hasta las 3 de la mañana, me desperté a las 6 y emocionalmente y psicológicamente fue muy duro. Fue muy duro porque no puedes comer, no puedes Ujú. dormir. O sea, yo sentía algo aquí que me apretaba. De hecho, ahorita que te lo cuento, como que lo revivo, que me apretaba y no podía hacer nada. Porque, o sea, me sentía como hasta inútil, o sea, como así cansada. Pero sí, yo pensaba en mi hija y decía, tengo que hacer algo. Y me paré y fui a la fiscalía. El domingo, eso pasó el sábado. El domingo fui a denunciar y, y habían muchos abogados diciéndome diferentes cosas. Hasta que elegí uno y fue con el que fui avanzando, pero no había como tal un avance. Ujú, Y realmente en lo legal no hay como mucho, o sea, yo no conocía la ley vicaria, la violencia ujú. vicaria, no la conocía y hasta que hice ese video y empezaron la, los medios a decir sufre violencia vicaria, pero yo no tenía idea, no tenía idea, no sabía qué era la violencia vicaria. Y es que lo ideal, ¿no? Es que nadie tenga por qué saber de esto, porque no suceda, ¿no? Pero Claro, la realidad, pues, es que está ahí, ¿no? Y tampoco tendríamos, o sea, no sé, no me pongo a pensar, no tendríamos por qué saberlo, porque no tendríamos por qué vivirlo, ¿no? exacto. Sí, y fue cuando yo me voy como empapando, incluso cuando veía que salían como las notas de sufre violencia vicaria, investigaba. E incluso igual mi mamá se metió a investigar y fue que me dijo, mira, debe de ser esto, debe de pasar esto. Y fue cuando empezamos a movernos, a buscar más abogados. No recuerdo sí, un abogado me manda al Instituto Municipal de la Mujer con una abogada muy buena porque en el ámbito legal muchos abogados me decían, no, como tu caso hay miles y prepárate para no ver a tu hija de 2 años. Pero a mí eso no, o sea, no me entraba en la cabeza, o sea, yo decía, no, eso no puede ser, o sea, con mi hija no, o sea, no sé, no entendía cómo podía pasar algo tan inhumano, Ujú. cómo pueden pues permitir eso. Yo decía, no voy a creer en eso porque no es lo que yo quiero, ¿Cuántos ¿no? años tenía tu hija cuando pasa esto? 3 años. 3 años, que incluso ese día los policías, cuando se enteran de la edad de mi hija, hasta su cara cambia como de,
pensamos que tenía 6, 7 años, 8 años, pero cuando dicen 3 años hasta se quedaron así. No, pues sí, sí debería estar con su mamá, Ujú. pero pues en su momento ellos eran los que me estaban, que incluso igual lo subo a las redes y, y sí, o sea, fue complicado, ¿no? Me contaron varias cosas, ¿no? De cómo se afecta que tú hagas esa denuncia pública con los policías. Ujú. Entonces, pues, o sea, el video me ayudó mucho y el movimiento social igual ayudó mucho, mucho al caso. Ujú. Porque es que, ajá, te dicen eso de que si tú, por ejemplo, viralizas algo que tiene contenido de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Donde te están agrediendo, te están diciendo cosas, te va a perjudicar. O sea, no es que te perjudique en el aspecto legal realmente. Lo Claro, que pasa es que ellos, ¿no? sí, Empiezan con amedrentarte, te empiezan a acosar, te empiezan a decir, ¿no? sí, A quererte espantar. Esa es la repercusión que tenemos. O sea, no es cometimos un delito y bueno, pues no, tiene que haber un castigo, por decirlo así, sino es que ellos se desquitan exacto, de que son expuestos de sí, las violencias que ejercen, ¿no? Institucionalmente, pues por una placa, por un uniforme. claro, sí, 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 no, sí fue, ya después me enteré, pero bueno, dije, ni modo, ya, es la realidad, o sea, no la podemos No dijiste una ocultar. mentira tampoco. Exactamente, exactamente, entonces, sí, y ya de ahí fueron días muy complicados, incluso tuve que tomar como alguna pastilla para dormir porque de plano era muy, y era lo que yo jamás había vivido, o sea, jamás había sentido como esa presión en el pecho, en la espalda, y que me faltara el aire, de repente estaba en algún lugar, recuerdo cuando retomé mi trabajo, porque no fui casi un mes, por todo el tema que hubo la continuación de seguir buscando el cómo, pero dije, bueno, ya pasó un mes, tengo que retomar, seguir obviamente con el proceso de legal, pero también retomar esta parte, ¿no? No puedo perder pues mi trabajo, pero he escuchado casos donde sí los pierden por seguir, ¿no? En mi caso sí dije, no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque sabía que la violencia que ellos querían ejercer en mí y lo que ellos querían lograr conmigo era eso, que yo perdiera mi trabajo, que yo estuviera mal y traté de sobreponerme a eso y decir, no, yo sé que me quieres ver mal, pero no lo vas a lograr. Entonces continué y me acuerdo que cuando estaba en la oficina de repente había momentos en los que me empezaba a faltar el aire y tenía que salir a la calle y decir todo está bien, no pasa nada y volver a entrar. Pero sí fueron momentos muy, muy duros y muy difíciles. ¿Cómo se logra dar la recuperación de tu menor? Eh, pues bueno, yo creo Bueno, que ¿cuánto tardó? Perdón que te interrumpa. ¿Cuánto tardó? Ok, ya nos hablaste de un mes, ¿no? Que sí. faltaste y recuperas, o sea, regresa al trabajo, ¿no? Después, ¿qué pasa, no? O sea, ya vas con la abogada que mencionabas Sí, y de ahí ella qué hace, qué te dice para que se logre el avance real, ¿no? claro, yo denuncié en la agencia 29, que es para los menores, Ujú. adolescentes y menores, pero me dijeron que, y eso me da como, no sé, igual me frustró mucho porque me dicen es que no es una violencia hacia tu hija, es una violencia hacia ti, él es su papá. Y él si se la quiere llevar, así casi casi me lo dijeron, si se la quiere llevar, se la puede llevar, es su papá. Y le dije, sí, pero yo soy la mamá. Y yo también tengo el derecho de ver a mi hija, ¿por qué no? Sí, pero eso no es aquí. Eso no es aquí, eso ve a la, al Centro de Justicia para la Mujer. Y pues fue cuando ella me dice, sí, es correcto. O sea, lamentablemente son así de cuadrados, de cerrados y aquí no te podemos ayudar. Vete para allá. Entonces fue como ahí una pérdida de tiempo, pero bueno, pasé a la otra, al Centro de Justicia para la Mujer y ahí es cuando ella me ayuda a redactar toda la denuncia, Ujú. a llevar todo el proceso y es cuando empieza a haber un avance. Y ya con eso creamos el antecedente de toda la violencia que me había ejercido, metimos el video de donde me está agrediendo y empezamos a crear como ese historial Ujú. para que cuando el 15 de enero, que 15 y 16 de enero,
que se aperturaron otra vez Los juzgados familiares. los juzgados familiares, fue cuando ya metimos la denuncia y ya al haber ese antecedente de violencia, pues ya tengamos como sustentar que me regresen a mi hija. Ujú. Pero mi suegro es abogado, entonces él ya conocía toda, o sea, cómo manejarlo. ¿Cómo iba la cosa? Ajá. Y de hecho, antes de que abrieran los juzgados familiares, a mí me llegó un amparo donde dice que, donde casi me dice que que ninguna autoridad de los juzgados familiares puede entregarme a mi hija. Ninguno. Y nombra al primero, al segundo, al tercero, a todos. Ujú. O sea, no da espacio para que nadie me la entregue. Y recuerdo que en ese transcurso visité mujeres, visité varios abogados y todos me dijeron, no, con este amparo ya no hay nada que hacer, estamos ante una persona muy inteligente, muy, que ya vimos que sabe, o sea, y es igual a lo que yo digo, ¿cómo es que no buscan otra perspectiva? No, Porque sí la hay. sí, sí lo logres, porque Exacto. sí se puede. Ujú. Pero y muchos me decían, no, mira, de aquí a que se resuelva el amparo, ya pasó 1 año, 6 meses, 8 meses. Se resuelve y entonces él mete que la niña ya se acostumbró a estar ahí. Y ya no la vas a recuperar. O sea, olvídalo. Y en ese transcurso, ya, o sea, pasa todo esto y obviamente estás vulnerable, estás emocionalmente mal y que te digan todo eso te tira, o sea, te tira todavía más. Pero yo creo que siempre hay un rayo de luz y es cuando justamente te conozco a ti y que incluso recuerdo en las primeras llamadas que tuvimos, me decías pero tienes que seguir, o sea, ¿por qué no buscamos la manera de seguir? Y yo te decía, es que yo siento que ya me voy a resignar. Te dije, es que te resignas a escuchar todo lo que te dicen y me dijiste, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o sea, hicimos como toda una logística, vamos a ir a este Una lugar. estrategia mediática. Exactamente, vamos a hacer esta estrategia y en eso también conozco a otro abogado que es experto amparista, que es el que hoy en día está siguiendo todo mi caso, que logra tirar el amparo. Y al mismo tiempo, la abogada del Instituto Municipal de la Mujer me apoyó metiendo la solicitud de... Incluso me dijeron, no, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, pero se detuvo porque había el amparo, ¿no? Ujú. Pero se tira, se vuelve a pedir y es cuando ya me dicen, ven mañana y mañana te vamos a dar ya una respuesta. Entonces, yo voy a las 8 de la mañana, o sea, yo siempre iba a las 8 de la mañana, a la hora que abrieran. Siempre fui muy así, muy estar ahí. Y a las 8 de la mañana el secretario me dice, pasa, y me dan toda la explicación. Me dicen, o sea, lo que vamos a hacer, no me acuerdo qué nombre le dio, pero lo que vamos a hacer se puede caer muy rápido. Si alguien le cuenta, si alguien le dice, porque incluso personas que están cerca de ti pueden estar en contacto con él para darle la información, para decirle, oye, ya están yendo por la niña. Y entonces él la saca y se la lleva a otro lado y cuando entran a buscarla no está y ya se cayó todo y para volver a hacer todo el que entre la policía y todo a buscarla, la recuperación tarda. O sea, es volver a solicitarlo, volver a mover a todo el cuerpo de policías y tarda, ¿no? Que de hecho yo llegué a las 8 de la mañana y la recuperación se hizo como a las 2, 3 de la tarde. Entonces, sí sentí que todo, o sea, que fue un milagro, fue algo divino, porque todo de repente se empezó como a acomodar, ¿no? Desde que te conocí, que conocí al abogado que tiró el amparo, la abogada igual del Instituto Municipal, y cuando me dan la noticia de que ya la vamos a ir a recuperar, me acuerdo que llegamos a las 2:15. Incluso la abogada que me acompañó no fue la misma, fue otra abogada, esa sí fue de C Mujeres, porque me dijeron,
que yo tuviera mucho cuidado. Entonces le hablé a otra abogada y esa abogada fue, que no conocía nada del caso, fue la que me apoyó, pero ella me dijo, yo ya he hecho estas recuperaciones muchas veces, entonces tengo mucha experiencia, yo sé cómo lo vamos a hacer. Entonces todo el tiempo me sentí como muy acompañada. Qué bueno. Y, pero sí, o sea, de todas maneras sentía mi corazón a 1000 por hora porque llegamos y yo decía, ojalá que esté ahí mi hija, ojalá que esté ahí. Y justamente una vecina salió y nos dijo, acaban de llegar con una niña. Sí, para mí fue así como wow. Y ya para ese momento habían puesto hasta cortinas, era una reja, pero ellos habían puesto una cortina para que no se vea nada. Entonces empezaron a En la tocar. reja del frente pusieron una cortina para que no se vea. Ajá. Ok. Entonces empezaron a tocar y no abrían. Ya le dijo el que llevaba la orden, le El dijo actuario. el actuario, le dijo al cerrajero, ya puedes empezar, porque no están abriendo, si hay alguien, porque escucharon la voz de mi hija. Y además está el testigo, la vecina que acaban Exactamente, de entrar. Entonces, exactamente, ya. Ahí el actuario tuvo que dar la orden de que empezaran a abrir. Fue, la verdad, muy difícil, de verdad, el que abrieran mi suegra se puso en la puerta, no querían que entraran. Fue un show, un show, incluso llamaron a la femenil, porque si no le haces caso a una orden de un juez, te pueden llevar a la cárcel. Entonces ella no nos dejaba pasar. O sea, estaba de verdad, o sea, muy exaltada y no, y vete, y te quiero a 3 cuadras de mi casa, tú no tienes por qué estar aquí. Y, y fue que abrieron ya el paso y tenían a mi hija, estaba la cama, la pared, y ella estaba escondida abajo. mi vida. Sí, y ya fue que le salió y sí, el verla así fue igual muy fuerte porque para mí era irreconocible porque cambió mucho. Su pelo, su cara ojerosa, que incluso igual yo, las primeras noches, lo que me hacía llorar es saber que toda la vida de ella, toda su vida, porque ella tiene 3 años, ¿no? Durmió conmigo. No hubo una noche que no durmiera conmigo y el que o sea, la primera noche que no dormimos juntas para mí fue horrible. Sabía que ella estaba sufriendo. Claro. Y entonces cuando la vi ojerosa, mal, o sea, sí fue complicado, ¿no? Y todavía para mí las primeras palabras que salieron fue, hola mi amor, ¿te acuerdas de mí? No sé por qué le pregunté, pero le dije, mi amor, ¿te acuerdas de mí? Y me acuerdo que volteé a ver a la tía, que es la que está atrás de mí, y se queda como viéndola temerosa y como que quiere decir que no, pero no sabe qué hacer. La policía me dijo, para que no se te vayan a ir encima a ti, voy a agarrar yo a la niña, ya Muy cuando bueno. estemos afuera, ya es cuando te la voy a dar, ¿no? Entonces fue lo que hicimos, la sacaron y ya me la entregaron. Y mi hija hasta el día de hoy me dice, es que yo quiero ser policía, me dice, porque, Qué bueno. sí, porque ella vio que una policía la sacó. O sea, realmente se sintió rescatada, Sí, se sintió bien, ¿no? ¿No? ¿Cómo es de bipolar la situación? Porque la misma policía es la que te estaba violentando, ¿no? A ti. sí, Y hubo alguien que dijo, ¿sabes qué? Yo la voy a sacar. Y que eso es algo bien importante que tomar en cuenta, claro, porque hasta en un juzgado, ¿no? ¿Quién levantó a la menor? ¿Quién fue el primer contacto físico? ¿Quién la saca de la habitación donde estaba? Debajo de la cama, dentro de la caja, ¿no? ¿Quién es? Y entonces tiene peso legal. ¿Quién lo hizo? Entonces, si lo hace, ¿no? Qué bueno claro, que hubo esa noción de de cuidar, justicia, de cuidado, de realidad, de decir, espérate, porque si no, se van a ir contigo, ¿no? Y no solo se van a ir contigo, pues tal vez físicamente y demás, ¿no? Sino en claro, la cuestión legal, ¿no? Entonces ella hace la parte que le corresponde, ¿no? O sea, realmente actúa de acuerdo a derecho pues con todo el poder, vamos a decir, que tienen como policías, ¿no? Y entonces se efectúa esto, ¿no? Siento que eso es maravilloso, ¿no? El que se haya hecho de esta manera y protegiendo tus derechos, salvaguardando la integridad de ella, ¿no? Para que no haya una repercusión legal
Claro. de esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ese día sí me sentí como muy acompañada, como que todo salió en su tiempo, en su momento, o sea, a pesar pues de todo el dolor que hubo y algo que fue igual muy fuerte y que muchas personas, cuando yo subo la foto cuando ya rescaté a mi hija, la subo en mi pecho y la subo y subo la foto donde la estoy abrazando y está en mi pecho y me preguntan, o sea, todavía, o sea, ella te lo pidió, tú se lo diste, ¿cómo pasó? ¿No? Y les cuento que llegó como que no, primero no hablaba. Yo obviamente la abracé, le daba besos, le decía, mi amor, te extrañé, ¿cómo estás? Como que me contara y, y estaba manchada de frijol. Le dije, ¿qué es esto? Y me dice, es de mi desayuno. Y nos empieza como, primero me da un beso y me dice, mamá, te amo y empieza a platicar conmigo, con mi papá, con mi mamá. Y como a la media hora me dice, mamá, ¿me das tutú? Porque así le dice ella. Así le dice, ya me Mi das tutú. vida. Y le dije, sí, pero igual eso fue un temor muy grande para mí porque obviamente esa demanda, el pecho siempre es a demanda. Ujú. Entonces pasaron 2 meses y medio y obviamente se fue, la leche se fue. Y se lo expliqué, le dije, mi amor, sí te lo puedo dar, pero no hay leche porque pues no estuviste este tiempo, pero no pasa nada si lo quieres. Me dijo, sí, no importa. Y hasta el día de hoy todavía lo mantenemos porque como que lo recuperó, lo, y le ayuda muchísimo como a conectar de nuevo Ujú. conmigo. Entonces sí fue como que ya ella me lo pidió solita. Y así fue el rescate La recuperación de y la la menor. recuperación. Qué, qué bueno, ¿no? O sea, que Sí, toda la suma de voluntades y de acciones sí, legales y demás dieron ese resultado. exacto. Porque igual recuerdo una foto, que no me acuerdo quién te tomó la foto, si yo tomé la foto, quién, donde estás con las cartulinas en ambos lados Sí, y se ve el Palacio de Gobierno. Y sí, esa foto, o sea, giró por muchísimos lados, sí, ¿no? sí, 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 Ese día fue, yo creo también importante el que hayas ido enfrente sí, al palacio y que salieran, ¿no? A decirte, a ver qué quieres. sí, Ahorita te vamos a atender, ¿no? claro. Por la razón que fuera, pero también fue una cuestión Que apoyo que pudo muchísimo. ayudar, ¿no? Para que digan qué está pasando, ¿no? Claro, Porque, porque eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Ahorita hay varios casos que están, ¿no? Bueno, muchísimos, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Ahorita en Facebook he visto algunos de acá de Mérida, donde justamente siguen buscando, ¿no? Salen a las calles a pegar la foto de las infancias y saben dónde están y no hay ese avance y no hay eso. Sigue pasando el tiempo y está justamente como estuvo en algún momento tu situación legal claro. y de repente ya empezó a avanzar, ¿no? Entonces, pues ojalá, ¿no? Que otras mujeres vean este capítulo, Sí. escuchen tu historia y tal vez de ahí les vengan ideas de qué pueden hacer para que esto sea más ágil, ¿no? Hacerlo viral, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente lo mediático es súper importante, pero también la orientación, porque, o sea, yo empecé y me empezaban a llamar incluso, ¿no? Te puedo entrevistar, puedo hacer esto, pero la logística que te digo que me ayudaste tú a armar estuvo, o sea, fue lo que más ayudó a que esto avance muchísimo, el que me vaya a parar esos lugares, las fotos, todo esto ayuda muchísimo a que avance y a que te vean La caminata. la caminata, todo esto es muy importante y muchas veces nos da miedo porque hasta el día de hoy hay mucha gente que me dejó de hablar, hay mucha gente que cree que fue mi culpa y a veces nos da miedo el decir, ¿sabes qué? Sí fui violentada. O sea, sí, o sea, el expresarlo, el decirlo es difícil. O sea, eres juzgada, hay gente que dice, no, o sea, incluso en los videos que subieron, que al final de cuentas son comentarios, que bueno, yo, así es, ¿no? Los medios, donde me dicen, es que tú permitiste que llegara hasta este punto y fue tu culpa que se llevan a tu hija, ¿no? Te echan la culpa a ti o algo hiciste para que pasara eso, o sea, cómo es la cultura.
Exacto. que le echan la culpa a la víctima y normalizan, o sea, el que haya una justificación para la Ajá, se justifica violencia. la violencia y las Exacto. acciones que tienen los violentadores, vicarios en este caso, a través de justamente de estar replicando y replicando esto de la culpa es tuya, porque tú eres la mujer, ¿no? O sea, él se portó mal, pudo haber cometido delitos, o sea, cosas atroces, pero es que tú hiciste algo. Claro, O sea, ahí fuiste tú la que, o sea, ¿qué le hiciste? Él solamente actuó por tu culpa. O claro, sea, si tú te hubieras portado bien, ¿no? Pues esto no estaría pasando. exacto. Y eso es lo que igual tratamos, ¿no? Aquí en el programa y en las colectivas de intentar cambiar, porque, bueno, no podemos cambiar a la gente, pero sí hacer conciencia, ¿no? Intentar de girar el timón en otro sentido donde ok, ¿no? O sea, independientemente de si yo vine y le di una cachetada, él no tenía por qué reaccionar de esta manera. Claro, Él debería de ver, de acuerdo a derecho, ¿qué tengo que hacer? Ok, mi mujer me está pegando, ¿no? Que no fue el caso, él simplemente fue el violento, pero si hubiera un caso así, o sea, a ver, claro, me está pegando, esto ya se salió de control, vamos a buscar asesoría, ¿no? Y ver las cosas de acuerdo a derecho. No claro. es voy, te mato, voy y me llevo a las infancias, voy y te encierro, ¿no? O sea, tantos casos que hemos visto de violencia extrema, porque justamente es eso, ¿no? Y al replicar esto, donde las mujeres seguimos siendo las culpables, donde las madres tenemos que tener todo el cargo de las cosas, lo único que hacemos es reforzar el sistema patriarcal y darle más poder a los agresores. Sí, y como víctimas nosotras no nos atrevemos a romper con eso porque nosotras mismas creemos en eso. Y nosotras mismas decimos, no, si lo digo me van a juzgar, Ujú. o si lo hago mediático se van a burlar, o Los me van a, comentarios que van a ver. exactamente, o me van a dejar de hablar, Voy a perder mi trabajo cuando lo exactamente, vean, ¿no? sí, ¿Cómo me van a ver en la calle, ¿no? exacto, Porque hasta eso, o sea, pareciera que es como trivial o algo frívolo, pero realmente el impacto que tiene, o sea, voy a ir a comprar, ¿no? A la esquina mis tortillas, o cuando pase el de las tortillas, igual se me queda viendo así como, ¿no? sí, Porque tu caso se hizo viral y llegó o sea, desde las muy buenas, desde la muy buena prensa hasta la, claro, la no tan buena prensa, entonces lo veía todo el mundo, ¿no? Desde los demás arriba, los demás al frente, al medio, atrás, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo salga a la calle, ¿no? sí, Cuando yo tome un Uber, cuando yo vaya en el camión, la gente me va a ver y me van a culpar, sí, ¿no? ¿Y sí, qué va a hacer? Como pasó, ¿no? O sea, mucha gente me dejó de hablar, mucha gente se fue, mucha gente me dejó. claro, Y pues qué bueno. A- yo digo que bueno porque está bien, ¿no? Que cada quien tome el camino que quiera, pero pues también de alguna manera sabemos ya pues, que no íbamos a poder contar con esas personas, ¿no? claro, ¿no? Sí, al final de cuentas, yo digo, cada caso de violencia es diferente, ¿no? Pero en mi caso sí fue como por mi hija que me mienten la madre en las redes si quieren, o sea, no me importa. O sea, no me importaba porque para mí lo único que quería es ver a mi hija. Ujú. O sea, fue como muy claro mi objetivo y, y fue que mucha gente, incluso abogados, me dijeron, es que a mí me preocupa tu, lo que estás buscando, porque, ¿cómo me decías tu perspectiva? Me decían, no, me preocupa que pienses que la vas a recuperar en 2 meses, me preocupa que pienses que la vas a recuperar en ¿En tres cuánto tiempo meses, se recuperó? 2 meses y medio. Ah, oye, Sí fue rápido. Y mucha gente, de verdad la mayoría me dijo como, no, o sea, esto no pasa seguido, mm, mm. o sea, sí, que también, por ejemplo, vi el caso de Quintana Roo, justamente pasó casi al mismo tiempo y ponían, la recupera en 3 días, creo que es Campeche o Quintana Roo, que No fue me el caso. acuerdo, pero fue un caso donde se la lleva, Y se hace también hace viral viral, y no sé si la van a buscar o él la regresa. Porque sí, muchas veces también pasa eso, ¿no? En otros situaciones donde me ha tocado colaborar, al hacerse mediático, él y dice, no, ¿no? O sea,
¿qué está pasando, no? Como Sí, decimos en Ley Sabina, la vergüenza los alcanza. Entonces, a veces van y llegan al juzgado con la menor o simplemente se presentan en casa de la tía, de la abuela, no van directamente donde está la mamá, ¿no? Durmiendo, sino van con otro familiar y aquí está la niña, entonces ¿no? O el niño, los niños, ¿no? Y los dejan, ¿no? Que también eso es sí, recuperarlos, ¿no? Tal vez no de la manera, ¿no? En la cuestión de los juzgados, leyes, en policía, pero se logra la recuperación a través de hacerlo mediático, de la presión social que hay, porque, ojo, también hay una presión social hacia la otra persona. Porque aunque no le digan, oye, sí te la llevaste, oye, no manches, estás en el Facebook, ¿no? sí, Como pasa con los deudores, sí, porque como es algo más grave, la gente no se atreve a decirle a él. sí, ¿Ah? A ti sí van y te dicen, ¿no? A las mamás van y les dicen, o sea, de todo. Pero, por ejemplo, ellos no les dicen, oye, no manches, te la llevaste, ¿no? O, ¿sabes qué? Lo vi en tal lado. No, no hacen eso. Se siguen protegiendo, lo siguen sí, protegiendo, tanto hombres como mujeres. Entonces, también hay una presión para ellos, aunque sea silenciosa, ellos saben que están expuestos, ¿no? Y sí, eso también ayuda a la recuperación, aunque sea una entrega voluntaria del menor, ¿no? Pero es, ¿no? Y esto que decías de lo que te estaban diciendo este abogado, ¿no? De la perspectiva que estás tomando, es mucho de lo que también estamos intentando conseguir, ¿no? Que hayan abogados y abogadas que tengan las tres perspectivas. Porque si tú no tienes la perspectiva de infancia, en una situación de riesgo del menor, no la vas a ver. Ya te sabes la cantaleta, y así lo dicen los abogados, ¿no? De que el interés superior del menor, pero no figura realmente, ¿no? claro, Si no es qué estrategia voy a hacer, cómo lo voy a manejar, etcétera. Pero está la cuestión de que el menor tiene que ser lo primordial, ¿no? Y no es yo, mamá, quiero que me la regresen porque es mía, ¿no? Si tú sabías que estás sufriendo, tú sabías que esto es un delito, ¿no? Que esto no era la manera, cómo se dio todo, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿no? Lograr tener abogados, abogadas que tengan las perspectivas de violencia hacia la mujer, de género y de infancia, para que justamente puedan ver que cuando la mamá dice, ¿no? Yo no voy a descansar hasta recuperar a mi hija y por mi hija voy a hacer todo, no viene desde el egoísmo, ¿no? Sino viene desde la protección, ¿sí? sí, Y de que la quieres recuperar, porque sabes que está viviendo violencia, ¿sí? O sea, eso que pasó en la agencia 2931, no sé, donde, ajá, sí, a ti te están violentando, pero ella no. Claro que sí. O sea, rompen el vínculo materno-filial, ¿sí? Eso es violencia. claro, Porque no hubo una transición de ahora vas a vivir conmigo, ¿no? Ya acordamos mamá y yo. No, si no es paz, lo rompes. Perdió su casa, perdió su ropa, perdió su cama, sus juguetes, sus trastes, porque bueno, ¿no? Hay niños, niñas que tienen sus trastes. O sea, el impacto, eso es una violencia. Y, totalmente. y eso, justamente, al no tener esas perspectivas, no lo miramos. Y nos atrevemos a decir, ¿no? O sea, esta violencia es tuya, a ella no le están haciendo nada, ¿no? Pero si fuera diferente, que tuvieran la perspectiva de infante, se pueden dar cuenta de que hay que denunciar por violencia psicológica, por violencia, que tanto física también, ¿no? Fue apretada, arañada en el momento que la sustrajeron, qué tanto pasó en ese momento, ¿no? Hablar con las personas que estuvieron ahí, o sea, es todo un proceso más extenso, porque hay que mirar todos los otros aspectos. Sí, y la verdad es que yo he luchado porque se visualice esa violencia con mi hija, pero por su edad de 3 años es muy complicado. O sea, yo he buscado incluso en el tema de que le hagan entrevistas, que la escuchen, porque ella salió diciendo muchas cosas, pero yo sé que hubo un caso muy igual conocido donde un juez, porque ella no se sabía la dirección, no le contaron algo así, ¿no? O sea, como mi hija no sabe su cumpleaños, no sabe muchos datos, no es tan fácil. El que la escuchen, sí estamos trabajando en una prueba que se le hace a los niños de la edad de mi hija, justamente en la agencia 29,
para que se le haga una entrevista con una cámara Gesell. Ok. Y estamos en eso, ¿no? Es un proceso que tarda. La verdad, el tener a mi hija, pues me dio como tranquilidad, pero sé que tengo que continuar porque sí o sea, empezó, ¿no? Y de hecho sigo recibiendo ataques de su parte. Él sigue pidiendo que la custodia esté de su lado, que la custodia la tenga él, y sigue como poniendo, o sea, mete mentiras de que mi hija está viviendo conmigo cosas que no debería, y bueno, sigue habiendo como esa violencia. También avanzamos a él ya lo procesaron por violencia vicaria, por violencia familiar. Ya se comprobó que sí hubo ambas violencias y estamos en ese proceso avanzando, pero sí es complicado el que tengan esa perspectiva de que el menor también sufre, no solamente la mamá, y le tiran igual a veces la bolita. O sea, igual a veces lo hacen por eso. O sea, como que aquí no vengas porque ya tenemos muchos casos que también pasan, ¿no? Y que también lo entendí, que están saturados. Pero cuando tú estás en esta situación de víctima sufriendo, te cuesta entender que también hay muchos casos como el tuyo, y que hay que tener los tiempos, pero sí es peligroso porque también el tiempo puede hacer que pase algo con el menor. Ujú. Porque justamente la violencia vicaria es eso, ¿no? Yo voy a dañarte a través de lo que tú más quieres, que es tu hija, ¿no? Y porque hay un perfil, ¿no? Del agresor vicario, pues es una persona sociópata, psicópata, narcisista que, pues ya se va sabiendo que ve a las personas como cosas y no como personas. Entonces, pues igual y le quiebra un brazo, igual y le corta un dedo, igual y le saca un ojo. Y esa es la realidad. Hay muchos casos que están pasando, sí, no aquí en la entidad, pero sí en otras partes del mundo y, por ejemplo, de Latinoamérica, donde la violencia vicaria es terrible, ¿no? O sea, como ellos con la mano en la cintura son capaces pues de lastimar físicamente en un alto grado a las infancias, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en lo que vivimos en la fiscalía, en las agencias, es una señora que viene aquí porque está peleando con su marido. O sea, hay Sí, otra que viene a decir que vive violencia vicaria, ¿no? Siempre hay este maltrato, esta violencia. No importa si está la sentencia de la Suprema Corte, de qué tienen que hacer, cómo se tienen que capacitar, no lo han hecho, ¿no? Entonces, pues lo que nos queda, ¿no? En la cuestión del activismo es seguir diciendo, hey, hey, aquí hay algo, tienen que cumplir, ¿no? Estas sentencias tienen que hacer esto, fortalecer a las mujeres y seguir haciendo mediáticos los casos, porque no solamente, o sea, yo no sé, me imagino que lo has pensado, pero el impacto que tiene después, o sea, estás brindando información. sí, Además, hay una ley que dice que tenemos derecho al acceso a la información. Entonces, tú estás colaborando en eso. Pero además estás previniendo muchísimos delitos, porque al mostrar el rostro, ¿no? de esta persona, al decir su nombre, a decir, él fue, ahí está, esto hizo, previenes a más mujeres. Y no solo mujeres, también hombres, ¿no? Que les puedan, no sé, estafar, hacer algo, ¿no? En nombre de que él es la víctima de todo esto, ¿no? Entonces ya la gente te lo trae ahí, entonces cuando vean, saben que es una persona de riesgo, que se atrevió a hacer todo esto, ¿no? O sea, y además él también se puso ahí como intentando hacer el drama. Yo claro, recuerdo el del chamoy, el video que se puso chamoy. Ay, sí, o sea, donde sí, ay, me pegó, ¿no? Y chamoy, y así como, o sea, le hubieras, sí, ¿no? totalmente. No, y sí fue también nos da miedo o sea, el publicarlo, porque muchas personas también en el ataque, o sea, te dicen, ¿no? Como no, o sea, es un tema que tú, que tú fuiste la culpable, ¿no? Igual se me fue el hilo, pero sí, o sea, es eso. El video, y eso es algo bien importante. Para mí, ahorita que estamos, me recordé ese video y te escucho, el video donde sale con la camisa Ah, de enfermero, creo que es enfermero, no, ¿no? no, no, era una playera de abajo Algo así, ¿no? Pero en blanco.
En blanco. O sea, porque la paz, ¿no? Y yo entonces para dar confianza y etcétera, un fondo blanco y toda la cosa. O sea, Sí, trató de hacer, ¿no? O sea, sí es una persona inteligente que le pensó, le ideó, pero pues, la mentira tiene patas cortas y aunque él trató de viralizar sus videos con todos sus teatros que hizo, ¿no? sí, Este, pues pudo más, ¿no? La presión mediática, ¿no? Social de mirar la realidad, de decir esto está pasando. claro. Sí, no, el tema también de todos los videos que subió. Igual hubo personas que me dijeron que yo lo estaba haciendo como ilegal, ¿no? Que cuando recuperé a mi hija fue ilegal y a ver, muéstrame papeles, donde sí, yo decía, o sea, qué raro, ¿no? O sea, el que él igual tenga como ese apoyo de pocas personas, pero sí me mandaron como mensaje, no, tú también te robaste a la niña, lo hiciste de manera ilegal. Y dije, no, todo está legal, no tuve el motivo de dar explicaciones porque yo sabía Claro. Y es lo muy que estaba haciendo. desgastante además, ¿no? Estar en esta Sí, situación, ya viviste todo esto y entonces viene todo lo demás. Ahora enfrentar lo social, ¿no? O el entorno que, a ver, tú dime, ¿no? ¿Y cómo lo conseguiste, no? Oye, ¿con quién claro, hablaste? ¿Para cuánto pagaste, no? O exacto. sea, cuando no fue nada, nada, nada de eso, ¿no? No, Todo fue todo de acuerdo fue, a derecho y muy rápido, porque pues sí, ¿no? Les andamos pisando los talones en las redes, pero pues se movieron las cosas. ¿Cómo sí, van con el reencontrarse, el de acuerdo. reintegrarse? Sí, el tema del volver era justo igual a lo que iba, ¿no? De cómo sigue la violencia con mi hija a través de las visitas. Para empezar conmigo, porque cuando le dan las visitas, para mí fue como muy, muy difícil, porque digo, o sea, no es como que me esté violentando, pero te queda como ese miedo. O sea, a mí cuando me dijeron lo va a volver a ver, inconscientemente yo tenía miedo. O sea, yo sé que iba a Claro. estar, fue en el Secofy, sé que iba a estar como resguardada, pero psicológicamente te queda todavía ese miedo de decir, la va a ver. Porque Y además es una persona peligrosa, sí, ¿no? O sea, todavía no, la ley no avanza hasta decir, ¿no? No, no tiene claro, que verlo, no tiene que estar en cerca, o sea, sí, se atrevió a hacer esto, ¿sí? sí, Al menos para mí es como muy claro, no tendría por qué estar cerca de la menor, ¿no? Porque sí, la menor tiene derecho, ¿no? A ciertas cosas, pero esos derechos se quedan bloqueados porque hay que salvaguardar su vida y su integridad. O sea, no estamos hablando de pues de alguien que se robó un chicle por una travesura. Estamos hablando de un agresor, ¿no? O sea, que no es poca cosa el perfil del violentador vicario y que, ¿no? Que esto se repita. Esperemos que pronto, ¿no? También hayan conciencia en esa parte de las visitas y las eviten o haya una manera de que sean diferentes donde no se le esté fortaleciendo al agresor con estas visitas y que la menor pueda estar con la conciencia, no de tu parte, ¿no? Sino del sistema de que te estamos protegiendo porque tienes ciertos derechos que tenemos que guardar, pero te estamos protegiendo porque sí realmente es una persona de riesgo, ¿no? Sí es claro. cierto que es tu papá, pero es tu agresor también, ¿no? O sea, es un violentador, ¿no? Lo que le hizo a tu mamá, lo que te hizo a ti, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva también de género, de violencia hacia la mujer y de infancia, ¿no? Que a veces no está en las instituciones. No, no está ahí. Y bueno, yo lo tuve que aceptar, ¿no? Es que así nos dicen, es el papá y también tiene derecho a verla. Entonces yo la tengo que estar llevando, pero pues sí, es complicado, mijas. Para empezar, no te dicen nada, o sea, no es, o sea, la llevan, la meten, pero mi hija en una ocasión, creo que fue la segunda vez que la llevé, me dijo, mamá, es que tú eres la esposa de mi papá, y tú eres su esposa y tienes que regresar con él. Como que ella quería, "Ay, tenemos que ir a nuestra casa, y le decía yo, sí, pero pues ahorita no. Y me decía, sí, es que si tú no vas a ser su esposa, yo voy a ser su esposa.
Todo el y aleccionamiento que sí, tuvo en ese tiempo, ¿no? Qué exactamente. terrible. Y lo dices y no, o sea, hasta por parte de los abogados, ¿no? Se lo contaba a mi abogada familiar, pero no, o sea, ella me decía sí, lo vamos a meter, pero pues, o sea, no se hace mucho por, la verdad es que es complicado, ¿no? Porque por una parte sí pienso yo también como que es su papá y también entiendo que deberían de cuidarla, pero es difícil porque no estás ahí para saber si la están cuidando como deberían. Ellos te dicen, sí, sí, estamos ahí al lado, estamos cuidándolo, pero pues no. Sí, porque hay un gran riesgo, porque como él es un agresor vicario, que tiene este perfil narcisista, entonces, pues, es lo que tiene, no son encantadores, está ahí la psicóloga, la trabajadora social, entonces él se vuelve, ¿no? Claro. O sea, monedita de oro. La verdad es que igual algo que hace él cuando, y me llama mucho la atención, ya después de que me explicaste, igual investigué cómo es este tipo de personas, te empiezas a dar cuenta cómo es que va, o sea, cuando las acciones que hace ya las identificas, ¿no? Cuando llega, hola Sofi, ¿cómo estás? Grita, Lo bombing. sí, grita, ¿cómo estás, mi amor? La abraza y hasta yo me quedo así como, wow, ¿no? O sea, y fue cuando digo, El sparkling social, ¿no? Donde, exactamente, ah, ¿no? sí, Yo les digo, cuando ¿cómo se llama? No el avestruz, ¿cómo se llama? Bueno, este pájaro que abre sus alas, ¿no? ¿Qué diga? Sus plumas, no de su cola, y te quedas así, ay, mira, ¿no? Pero pues del otro ujú, lado hay garras y hay un pico, ¿no? Y hacen daño. exactamente. Sí. Sí, no, ellos les dan mucha importancia a su imagen, a cómo los ves, entonces totalmente, ya empecé a identificar como todas estas acciones que ellos hacen y a no, pues confiarte, porque o sea, tú lo ves y dices, ay, qué bonito, la va a tratar bien, pero luego Te sale, ama. sale y empieza a decirme todo esto mi hija y digo, o sea, sigue todavía buscando ese ataque o ese manipulación para Ujú. que yo diga, Y lo va a buscar siempre, ¿eh? sí, Porque, ojo, no cambian sus mentes, su sistema operativo mental es diferente al de otras personas y la estructura mental también. O sea, no están enfermos, son diferentes, no tienen las neuronas espejo activadas y entonces lo que los hace sumamente peligrosos, no tienen empatía, no sienten amor por nadie, aunque lo aparenten muy bien, no van a cambiar y son personas altamente riesgosas para cualquier persona. No aman a nadie, se aman a ellos mismos y a todos los demás nos ven como cosas, como piezas en un tablero de ajedrez que pueden mover como quieran. Y eso es lo que los hace tan riesgosos, ¿no? claro, y todo esto, no sé si hay alguna tesis o si deberíamos como de ahondar más legalmente, porque legalmente, o sea, le dan el derecho, o sea, es tu hija, tienes el derecho de verla, no importa cómo seas, no sé de qué manera se pueda como, Sí, o sea, que lo tomen más en cuenta. sí hay. Las compañeras de Quintana Roo están trabajando desde más de 2 años en esto y hay maneras, ¿no? Es trabajar desde la sensibilización, la cuestión de el brindar información y sobre todo el trabajar colectivas o asociaciones civiles brindando cursos y demás, esa parte, ¿no? Pero hay, por ejemplo, el perfil del agresor vicario, ¿no? Que es una investigación que se hizo, ¿no? Entonces, la compañera, creo que Osiris Ángeles se llama ella, es una perito. Ella es quien, ¿no? Hace mucho de este trabajo, entonces está esto ahí, ¿no? Ella está en Quintana Roo, si no me equivoco, y sería cuestión de buscarle, ¿no? De qué manera poderlo hacer más presente en la cuestión de las leyes, ¿no? Tal vez trayendo a peritos como ella, tal vez citando alguna sentencia anterior, ¿no? De algún, no sé, amparo, de algún juzgado, ¿no? Para darle mayor peso a lo que se está viendo, ¿no? Claro. Pues te agradezco, Janet, muchísimo que hayas venido, de verdad,
qué gusto, ¿no? Qué bueno que estás aquí, que estén bien, Sí, ¿no? Y cuando necesites venir a decir algo más o algo que esté pasando y haya que, que decirlo, pues claro. aquí, bienvenida eres todas las veces que necesites, Muchas ¿no? gracias, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y pues nos vemos el siguiente martes. Hasta luego. Gracias. Bye.